13 de julio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre otros santos del día, hoy podemos recordar a Santa Teresa de Jesús de los Andes, Virgen, Carmelita descalza, primera santa chilena. La joven que hoy es glorificada en la Iglesia con el título de santa es un profeta de Dios para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Teresa de Jesús de los Andes, con el ejemplo de su vida, pone ante nuestros ojos el Evangelio de Cristo encarnado y llevado a la práctica hasta sus últimas exigencias. Ella es para la humanidad una prueba indiscutible de que la llamada de Cristo a ser santos es actual, posible y verdadera. Ella se levanta ante nuestros ojos para demostrar que la radicalidad del seguimiento de Cristo es lo único que vale la pena y lo único que hace feliz al hombre. Teresa de los Andes, con el lenguaje de su intensa vida, nos confirma que Dios existe, que Dios es amor y alegría, que Él es nuestra plenitud. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio del año 1900. En la pila bautismal fue llamada Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Familiarmente se la conocía, y todavía se la conoce hoy, con el nombre de Juanita. Su niñez se desarrolló normalmente en el seno familiar. Sus padres, don Miguel Fernández y Lucía Solar, sus 3 hermanos y 2 hermanas, el abuelo materno, tíos, tías y primos. La familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana, viviéndola con sinceridad y constancia. Juana recibió su formación escolar en el Colegio de las Monjas Francesas del Sagrado Corazón. Entre la vida estudiantil y la vida familiar se desarrolló su corta e intensa historia. A los 14 años, inspirada por Dios, decidió consagrarse a Él como religiosa, en concreto como carmelita descalza. Su deseo se realizó el 7 de mayo de 1919, cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo, en el pueblo de los Andes, a unos 90 kilómetros de Santiago. El 14 de octubre de ese mismo año, vistió el hábito carmelita, iniciando así su noviciado con el nombre de Teresa de Jesús. Sabía desde mucho antes que moriría joven. Más aún, el Señor se lo había revelado, pues ella misma lo comunicó a su confesor un mes antes de su partida. Asumió esa realidad con alegría, serenidad y confianza, segura de que continuaría en la eternidad su misión de hacer el bien, de amar a Dios y hacerlo conocer. Después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos, causados por un violento ataque de tifus que acabó con su vida, pasó de este mundo al Padre al atardecer del 12 de abril de 1920. Había recibido con sumo fervor los santos sacramentos de la Iglesia y el 7 de abril había hecho profesión religiosa en el artículo de la muerte. Aún le faltaban 3 meses para cumplir los 20 años de edad y 6 meses para acabar su noviciado canónico y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa. Murió pues como novicia carmelita descalza. Esa es toda la trayectoria externa de esta joven santiaguina. Desconcierta y crece en nosotros el gran interrogante. Entonces, ¿qué hizo? Para tal pregunta hay una respuesta igualmente desconcertante. Vivir, creer y especialmente amar. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué debían hacer para vivir según Dios quiere, Él respondió:
la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Juan 6, 28, 29. Por tanto, para conocer el valor de la vida de Juanita, es necesario mirar hacia adentro, donde está el reino de Dios. Ella despertó a la vida de la gracia siendo todavía muy niñita. Asegura que a los 6 años, atraída por Dios, empezó a volcar su afectividad totalmente en Él. Cuando vino el terremoto de 1906, al poco tiempo fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí. Diario 3, página 26. Juanita poseyó una enorme capacidad de amar y ser amada, junto con una extraordinaria inteligencia. Dios le hizo experimentar su presencia, la cautivó con su conocimiento y la hizo suya a través de las exigencias de la cruz. Conociéndolo, lo amó, y amándolo, se entregó a él con radicalidad. Desde niña comprendió que el amor se demuestra con obras más que con palabras. Por eso lo tradujo en todos los actos de su vida, empezando por la raíz. Se miró con ojos sinceros y sabios y comprendió que para ser de Dios era necesario morir a sí misma y a todo lo que no fuera Él. Su naturaleza era totalmente contraria a la exigencia evangélica, orgullosa, egoísta, terca, con todos los defectos que esto supone, como nos sucede a todos. Pero lo que ella hizo, a diferencia nuestra, fue librar batalla encarnizada contra todo impulso que no naciera del amor. A los 10 años era una persona nueva. La motivación inmediata fue el sacramento de la Eucaristía que iba a recibir. Comprendiendo que nada menos que Dios iba a morar dentro de ella, trabajó en adquirir todas las virtudes que la harían menos indigna de esta gracia, consiguiendo en poquísimo tiempo transformar su carácter por completo. En la celebración de este sacramento recibió de Dios gracias místicas de locuciones interiores que luego se mantuvieron a lo largo de su vida. La inclinación natural hacia Dios desde ese día se transformó en amistad, en vida de oración. 4 años más tarde recibió interiormente la revelación que determinó su orientación de vida. Jesucristo le dijo que la quería carmelita y que su meta debía ser la santidad. Con la abundante gracia de Dios y con la generosidad de la joven enamorada, se dio a la oración, a la adquisición de las virtudes y a la práctica de la vida según el Evangelio, de tal modo que en cortos años llegó a un alto grado de unión con Dios. Cristo fue su ideal, su único ideal. Se enamoró de Él y fue consecuente hasta crucificarse en cada minuto por Él. Le invadió el amor esponsal y por tanto el deseo de unirse plenamente al que la había cautivado. Por eso, a los 15 años hizo el voto de virginidad por 9 días, renovándolo después continuamente. La santidad de su vida resplandeció en los actos de cada día, en los ambientes donde se desarrolló su vida, la familia, el colegio, las amigas, los inquilinos con quienes compartía sus vacaciones y a quienes con celo apostólico catequizó y ayudó. Siendo una joven igual a sus amigas, éstas la sabían distinta. La tomaron por modelo y apoyo de consejera. Juanita sufrió y gozó intensamente en Dios todas las penas y alegrías con que se encuentra el hombre. Jovial, alegre, simpática, atractiva, deportista, comunicativa, en los años de su adolescencia alcanzó el perfecto equilibrio psíquico y espiritual fruto de su ascesis y de su oración. La seriedad de su rostro era reflejo de aquel que en ella vivía.
Su vida monacal desde el 7 de mayo de 1919 hasta su muerte fue el último peldaño de su ascensión a la cumbre de la santidad. Solo 11 meses fueron suficientes para consumar su vida totalmente cristificada. Muy pronto, la comunidad descubrió en ella un paso de Dios por su historia. En el estilo de la vida carmelitano-teresiano, la joven encontró plenamente el cauce para derramar más eficazmente el torrente de vida que ella quería dar a la Iglesia de Cristo. Era el estilo de vida que, a su modo, había vivido entre los suyos y para el cual había nacido. La orden de la Virgen María del Monte Carmelo colmó los deseos de Juanita al comprobar que la Madre de Dios, a quien amó desde niña, la había tomado a formar parte de ella. Fue beatificada en Santiago de Chile, por su santidad Juan Pablo II el día 3 de abril de 1987. Ha sido solemnemente canonizada por el mismo Sumo Pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993. Sus restos son venerados en el santuario de Auco Rinconada de los Andes por miles de peregrinos que buscan y encuentran en ella el consuelo, la luz y el camino recto hacia Dios. Santa Teresa de Jesús de los Andes es la primera santa chilena, la primera santa carmelita descalza fuera de las fronteras de Europa y es la cuarta Santa Teresa del Carmelo tras las santas Teresa de Ávila, Teresa de Florencia y Teresa de Lisieux. Los milagros. El bombero resucitado. El día 4 de diciembre de 1983, el voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, Héctor Uribe Carrasco, cae desde una techumbre durante un incendio. Sufre un golpe eléctrico con un cable de 380 voltios, quedando completamente inconsciente y, según decían los médicos, con un edema pulmonar, un edema cerebral y ninguna posibilidad de vida, pues estaba clínicamente muerto. Ante esta angustiosa situación, su madre, la señora Olga Carrasco de la Vega, aconsejada por un voluntario amigo del accidentado, decidió ir hasta la cripta de Sor Teresa para implorar por la vida de su hijo. La súplica la hizo en la capilla, acompañada de varios voluntarios y amigos de Héctor. Lo hizo el día 7 de diciembre, es decir, 3 días después del accidente. Según testimonio de la mamá y de los amigos, desde entonces empezó a dar señal de recuperación hasta quedar totalmente restablecido. Los médicos están sorprendidos. El joven vive, es un resucitado a instancias de Teresita. Los antecedentes del caso son enviados a Roma, de miles de milagros y favores concedidos y adjudicados a la intercesión ante Dios de Sor Teresita. Es este el que el Consejo de Teólogos aprueba en el paso final del proceso y que llevó a Teresita a la gloria de los altares. Para iniciar el proceso de canonización deben producirse otro milagro, 2 milagros, uno para el de beatificación y uno segundo para el de canonización. Segundo milagro, la estudiante resucitada. El día 7 de diciembre de 1988, varias alumnas del Colegio Las Condes, institución teresiana, en el paseo del fin del año escolar, se reunieron para pasar el día. La alumna Marcela Antúnez Riveros, bañándose en la piscina del estadio del Banco Chile, sufrió asfixia por inmersión. Fue sacada del agua después de al menos 5 minutos, cianótica y sin ningún signo vital.
Mientras la someten a las prácticas de reanimación, 2 apoderados y un grupo de alumnas piden fervorosamente la intervención de Santa Teresa. Y con asombro de los médicos de la clínica alemana, que a la vista de la ficha médica temían ya daño cerebral irreversible, se recuperó rápidamente. Por precaución la retienen 3 días más en la clínica, saliendo de ella sin la más mínima lesión cerebral ni traumas, siendo los años siguientes una alumna destacada en sus estudios. Realizado canónicamente el proceso en el Arzobispado de Santiago, con las declaraciones de los testigos y de los médicos, y llevada a Roma las actas del proceso, los médicos peritos del Vaticano declararon que la recuperación total de la niña no tiene explicación científica. Por eso la Congregación de los Santos aprobó el milagro para proceder a la canonización. Bendita Santa Teresa de Jesús de los Andes, ruega por nosotros pecadores. Amén.